Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Latina Resilience, el espacio donde compartimos historias, herramientas y reflexiones que nos ayuden a crecer y florecer en nuestra vida migrante. Mi nombre es Janet Alberto y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, el poder del storytelling y cómo puede impactar nuestra vida personal y profesional. Empecemos un poquito hablando sobre el storytelling. En un entorno saturado de mensajes, las historias crean conexiones emocionales profundas, generan confianza y lealtad y permiten simplificar información compleja. También el storytelling no es solo contar historias, es darle sentido a nuestras experiencias, conectar con otras personas y abrir oportunidades. Para quienes vivimos la experiencia migrante, aprender a narrar nuestra historia con autenticidad puede convertirse en una herramienta poderosa de resiliencia, crecimiento personal y proyecto profesional. En este episodio exploraremos a través de nuestra invitada cómo el storytelling nos ayuda a superar el síndrome de la impostora, a mostrar nuestros valores en nuevos entornos y a aprovechar los recursos digitales para construir una narrativa que refleje quiénes somos y hacia dónde vamos. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos. Tengo una invitada muy especial, Elizabeth Duarte, mexicana, migrante en Dublín. Actualmente trabaja en marketing digital y es facilitadora de talleres creativos para personas migrantes. Ella ha experimentado en primera persona el impacto positivo de contar su historia con autenticidad y propósito. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Janet, muy bien. ¿Y tú? Pues aquí feliz de compartir este episodio contigo. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Hace cuánto tiempo vives ya en Dublín o en Irlanda? Pues mira, yo llevo viviendo acá 8 años y a mí me gusta presentarme como una creativa interdisciplinaria. Tengo formación en periodismo, estudié 4 años en la Carlos Septién en la Ciudad de México. Después de la universidad colaboré para diferentes revistas de cultura, trabajé en la parte de comunicación y después de un par de años me di cuenta que de nada servía tener un producto editorial increíble si tú no sabías venderlo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a buscar oportunidades en agencias de marketing y justo tuve la oportunidad de empezar a trabajar para una agencia de publicidad que en ese entonces hacía Fashion Week. Bueno, no, creo que lo siguen haciendo. Y trabajaban para grandes marcas, ¿no? Uh-huh. Fue una experiencia increíble. Estuve trabajando ahí un par de años y después un día me di cuenta que yo me contaba una historia que no estaba viviendo, ¿no? Yo siempre me imaginé viviendo en el exterior y viajando y estaba haciendo todo menos eso. Entonces, ahí fue cuando empezó la aventura. Me fui a estudiar un par de meses a Canadá. Me di cuenta que era posible, ¿no? Que se podía construir una vida en otro lugar. Y sobre todo me puse como el challenge de decir, ¿por qué no? No vamos a intentar hacer una vida en otro país, aunque sea por unos meses, ¿no? Aunque sea una ficción. Después me vine para Irlanda y en Irlanda llegué en el 2017. Okay. Y bueno, del 2017 acá, Ahora. exactamente, ese suspiro es el mismo que yo doy cuando pienso, y han pasado 8 años. Aquí en Irlanda hice absolutamente de todo, como todos. Trabajé de niñera, cuidando perritos. Uno de mis trabajos favoritos, que siempre le digo a la gente, fui feliz mientras duró, fue que me pagaba una familia y me daban las llaves para darle el welcome a las personas en un Airbnb. Y entonces literalmente mi chamba era llegar y decirle a alguien, welcome to Dublin. Los mejores, además me pagaban súper bien, me pagaban de que 15 euros la hora solamente por hacer eso. El sueño. Y después de ese trabajo empecé a
colaborar para un proyecto muy importante de geolocalización acá en Dublín. Y entonces ahí fue cuando empecé a reflexionar un poco acerca de la interconexión global, que no es otra cosa más que es la manera en la que como las culturas y la economía y las personas estamos conectadas gracias a la tecnología y en teoría tendríamos que estar mejor comunicadas, pero no lo estamos. Okay. No, es todo lo contrario. Creo que entre más tecnología tenemos, hay menos interconexión. Y ahí fue cuando nació un proyecto que es el proyecto que ahora justamente va a cumplir un año, que se llama Caminando se resuelve, y en él creo espacios seguros donde a través del arte reflexionamos acerca de cómo es el camino del migrante. Uh-huh. Platicamos, conectamos y sobre todo intentamos, pues no sé, por ejemplo, hace 2 meses hicimos uno de collage, ahora vamos a hacer uno de bordado en fotografía. Intento siempre tener como diferentes técnicas, pero sobre todo generar una experiencia en la que diferentes mujeres migrantes se puedan sentar en un lugar seguro a platicar acerca de los desafíos y de los, y por qué no, ¿no? También de las cosas buenas que tiene vivir en otro país, pero también sobre todo poder platicar y contar sus historias. Por todo lo que me cuentas, es como has estado muy activa en muchos como proyectos quizá. ¿Cómo descubres o cómo descubriste el poder del storytelling en tu vida migrante y de qué manera ha impactado tu desarrollo profesional en Irlanda? Pues mira, justo a mí me parece muy importante platicar de esta parte porque de repente cuando uno tiene éxito en sus proyectos, siempre habla como de las cosas buenas, pero nunca nos vamos a un pasito atrás. Uh-huh. Y es importante, ¿no? Como que hablar acerca de los fracasos y acerca de las cosas que no salen bien, porque a partir de ahí se tejen otros caminos. Entonces, para mí el 2024 fue un año súper importante porque me cambié de trabajo y yo pensé que iba a ser muy feliz en mi nuevo trabajo y pum, vale, es que me corren. Y a partir de ahí creo que gracias a que me di el espacio y tuve la oportunidad de hacer mucha introspección, empecé a adueñarme de mi propia narrativa, porque lo que a mí me había estado pasando, que yo creo que es muy normal que todas las migrantes nos pasa, es que llegas y al principio es sobrevivir, ¿no? Al principio es entender el cultural shock, adaptarte, la escuela, el trabajo, los amigos, intentar ser socialmente responsable, ¿no? Mantener tu comunicación a distancia con tu familia. Y haces miles de cosas, pero a veces en esas miles de cosas te pierdes un poco. Y entonces, cuando a mí me corren del trabajo el año pasado, me entró como una crisis existencial y gracias a esa crisis me di cuenta que yo estaba dejando que todo el mundo contara mi historia, menos yo misma, ¿no? Me di cuenta que yo creía, ¿no? Que era este personaje de digital marketing y que además, pues ya sabes que en tu cabeza tu ego te dice, ay, si tú eres esto y esto y esto, pero de repente, ¿no? Poner los pies sobre la tierra me hizo también percatarme de que a lo mejor las cosas no eran como yo me las estaba contando, ¿no? Que tenía un gap en mi carrera, que además también me había dedicado a trabajar en cosas de oficina que no tenían que ver exactamente con mi área. Y creo que también haber hecho base y haber dicho, ok, está esto, pero también tengo otras cosas muy a mi favor, ¿no? Pero ¿por qué yo no estoy contando mi historia, ¿no? Porque de repente estoy como esperando que no sé, la empresa más cool de publicidad me contrate cuando ni siquiera yo misma puedo contar o puedo enseñar de lo que soy capaz de hacer. Y entonces ahí fue cuando puse mucho esfuerzo, pero también mis herramientas, ¿no? Decir, a ver, si yo le hago estrategias de marketing a las marcas, a los pequeños y medianos negocios, porque durante todo este tiempo yo seguí trabajando como consultant, como freelancer,
para diferentes, pues algunas agencias, algunos mercados en Latinoamérica, también acá. Pero dije, ¿cómo puede ser capaz que yo le haga toda la comunicación a marcas y no pueda yo hacerme algo a mí misma? A mí me sirvió mucho que después de que me corrieron, me hice un tiempo de un career break de unos 6, 7 meses. Y en ese tiempo, por ejemplo, que me preguntas cómo lo hice, pues tomé un curso en LinkedIn que me encantó, que justo te habla acerca del storytelling, ¿no? Y te dice cómo, o sea, te hace muchas preguntas que a mí, más allá de la parte técnica de, ay, pues explica de qué año a qué año hiciste esto o aquello, me dejó muy claro que de verdad que hay muchas herramientas tecnológicas que tú puedes usar hoy en día para explicar quién eres, qué haces, cuánto has logrado. Sobre todo tú sabes que acá el mercado europeo no es como, bueno, qué bonito que trabajaste para esa marca. No, no, aquí yo quiero números, Ajá. tu target, ¿no? Sí. El porcentaje de ventas. Eso es lo que les interesa. Y esto, aquí como con un break, porque creo que es el primer choque cultural que tienes que romper cuando te quieres postular a un trabajo. ¿Dónde está tu estadística de resultados, Ujú, más o menos? ujú. Entonces, es como un, un cambio un poco de percepción a tus habilidades y a tu realidad también. Y es un desafío, Ajá. ¿no? O sea, yo creo que mucho tú lo sabes, de cualquier persona que haya logrado un sponsorship o que haya como empezado y desarrollado una carrera profesional, te podrá decir que mucho tiene que ver con la adaptación, ¿no? De poder entender los procesos, pero no solamente a nivel corporativo, sino a nivel cultural, Sí. ¿no? Inclusive la manera, la forma en la que aquí te tienes que referir cuando hay un problema, etcétera. No, las cosas se tratan totalmente diferentes. Y creo que muchas veces tienes muchos skills que, por ejemplo, tú no sabes cómo ponerle el nombre Exactamente. y de repente, por ejemplo, Lo das por ¿no? hecho, por eso decía, como quizá en Latinoamérica dices tu profesión y se da por hecho que tienes los skills. Mientras que acá es, no, aquí, Demuéstrame. y simplemente descríbeme a través de tu experiencia previas, cómo has, o cómo puedes resaltar esas habilidades que dices que tienes. Sí, ¿No? o sabes que, por ejemplo, a mí algo que me encanta y que he aprendido a hacerlo es, ya sabes, este verbo de show off yourself, ¿no? Como muéstrate como tal. Y por ejemplo, en los talleres hablamos mucho como, güey, dime tus éxitos, ¿no? O sea, así como me cuentas también tus tragedias Sí. y tus fracasos, Exactamente. habla de tus éxitos. Y la cultura latina en general es como, ay, no, y te haces chiquita, ¿no? Hasta físicamente te haces para atrás, sacas el hombrito. Y yo creo que también parte de la adaptación cultural acá, para mí ha sido como, no, o sea, cuando alguien te dice, tell me about yourself, básicamente te está preguntando, muéstrame todo lo que has hecho. Y ahí es cuando uno tiene que sacar su cartera de, he llegado a tantos clientes, he impactado de tantas formas, he ganado tantas cuentas, tal. Y a lo mejor en la cultura, por lo menos creo yo que a veces el mercado mexicano puede ser así como de, ¡ay, qué presumida que eres!, Sí. ¿no? Pero acá no es así. Acá en realidad eso es lo que están esperando. Es lo que vale. Y a veces no estamos acostumbrados a hablar en esos términos. Y cuesta. Claro. Sí, sí, y creo que, por ejemplo, ahí es también cuando entra la parte del storytelling, ¿no? Porque la parte en la que tú también cuentas o aprendes a explicar pues todas tus fortalezas o todas las metas que has conseguido, evidentemente eso va a llegar a una segunda pregunta, ¿no? Que es, ¿y cómo lo ¿Cómo? conseguiste? El how. Claro, sabes, a mí me pasaba mucho cuando empecé mi proceso de entrevistas a corporativos y así. Me acuerdo que una vez fui con un coach y sinceramente le decía que a mí me daba mucha inseguridad que había estado 3, 4 años de niñera y que aunque yo había hecho pues, más trabajos como por afuera, ¿no? A nivel profesional, yo sabía que lo que contaba aquí, pues la gente no va a estar viendo que si le llevabas el social media al restaurantito chiquito en Cancún, no.
Aquí a la gente lo que le importa es, bueno, estuviste pagando taxes de niñera, háblame más de eso, ¿no? Y me acuerdo que mi coach me decía, Eli, a ver, ¿por qué te da inseguridad? Y ya, pues obviamente yo le decía, pues porque fui niñera. Y entonces me decía, no, a ver, tú, o sea, ser niñera significa un chorro de cosas. Significa que eres responsable, significa que eres líder de equipo, porque ahí te encargo, ¿no? Lo que es hacer que 3 escuincles de 5, 7 y 10 años se pongan los zapatos para llegar a tiempo a la escuela. Eh, Necesitas mucha organización, logística, obviamente sabes acerca de alimentos, de alergias, probablemente tienes skills. No, y cuando me empezó a sacar la lista de skills y me dijo, y entonces, o sea, ¿qué es lo que te da miedo, no? Y entonces ahí yo me di cuenta que en realidad el problema no era ni mi empleador, ni el entrevistador, ni mi coach, sino era yo, que yo misma le estaba restando valor a todas las cosas que había estado haciendo este tiempo. ¿No? Que, a ver, no es menor cosa ponerte a aprender un idioma, adaptarte, estudiar, trabajar, repito, ¿no? Ser socialmente, pues mantener ahí tus amistades, ¿no? Mantener tu relación con tu familia. No manches, es un chorro de trabajo. Pero a veces somos nosotros mismos quienes le vamos restando valor a nuestra carrera. Y creo que, o sea, para mí haber hecho, o sea, haber aprendido a contar mi historia también me dio la oportunidad de resignificar toda la experiencia que tengo, pero también todas las experiencias, tanto buenas como malas, porque al final no, tú no eres solo tus éxitos, evidentemente, ¿no? Eres todo un compuesto. Y efectivamente, como tú decías, resignificar, por ejemplo, ¿no? Y eso es como a través de, pues de la narrativa. Adaptarse es un proceso y en ese proceso de adaptación creo que perdemos un poco la identidad. En ese pierde de identidad. No, y es que, ¿sabes? También, por ejemplo, yo pienso, ¿no? O sea, tu identidad está compuesta por diferentes elementos. Tu identidad puede ser el lenguaje, tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, para la cultura mexicana, pues la comida es parte de tu identidad. Sí. Y yo creo que pasa mucho que en los países en Latinoamérica también algo que te da identidad es tu profesión, tu oficio, ¿no? Entonces, claro, como acá vienes y estás un poco en pausa o estás un poco, por así decirlo, como en stock o estás en movement, ¿no? Creo que esa es la parte en la que nosotros como latinos también tendríamos que a lo mejor hacer un poco más, darnos a la tarea. A mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho, ¿no? Como de date la oportunidad de ser flexible, de entender que tú no eres tu trabajo, tú no eres lo que haces, tú eres eso y 100,000 cosas más, ¿no? Pero creo que eventualmente a todos nos llega el momento en el que uno entiende que, pues, en realidad, sí es importante tu trabajo, por supuesto, porque pasas ahí 8 horas al día, ¿no? Pero también estás compuesto por más cosas. Escribiste un artículo en LinkedIn relacionado a Mm. eso, ¿cierto? Sí. Y pues justamente como para que otras personas entiendan, fue así como que la contacté también a Eli. Y pueden, les invito a que lean también el artículo que ella lo tiene ahí posteado en su LinkedIn. Pero, y ahí es donde entendí un poco que había una, pues aquí lo que muchas personas que pasamos por este proceso estamos sintiendo exactamente lo mismo, ¿no? Y pues es esto, ¿no? Que hay que hacer cada vez una dirección, o sea, cambiar la dirección a nuestros pensamientos, pero empezar desde la narrativa. Entonces, ¿por qué la narrativa sería tan importante para el storytelling? Pues yo creo que la narrativa tiene que ver con la técnica y con la manera en la que tú vas a contar tu historia, ¿no? Por ejemplo, algo que he aprendido, ¿no? Es que hay cosas que las puedes contar con tus amigas, ¿no? De, ay, ¿qué crees? Me corrieron o me cortaron, se me rompió el corazón. Pero cuando uno está a nivel profesional, ¿no? Uno tiene que hablar sobre ventanas de oportunidad, uno tiene que hablar sobre, por ejemplo, hace poco estaba escuchando un podcast y en donde estaba Carla Berman.
hablando acerca de su experiencia, ¿no? Carla Berman trabajó muchos años como consultora en Google y después se fue a una startup y justo ella, o sea, ella en el podcast, perdón, explica por qué se cambió, ¿no? Pero te lo hace de manera muy sutil, te explica que pues, ya no tenía básicamente más hacia dónde ir en Google, pero ella lo cuenta muy bien y ella dice, me quería conocer a mí misma en un espacio donde la duda y la pregunta reinara y porque llevaba mucho tiempo trabajando. Y fíjate que ese es el cambio de narrativa, ¿no? Esa es la forma entre saber decir, me cambié de trabajo porque ya no iba a crecer más, a decir, me cambié de trabajo porque quería entenderme o verme a mí misma en un espacio más ambiguo. Básicamente las dos son casi lo mismo, pero la diferencia también tiene que ver tú desde dónde lo estás contando. Tú sabes seguro, existe este libro de Atomic Habits, ¿no? Y justo el fulanito que lo escribe, que no recuerdo su nombre, él también dice algo muy, muy cool, que es que, por ejemplo, cuando vas a dejar de fumar, tú no digas, cuando te ofrezcan un cigarro, no digas, ay, no lo estoy dejando, sino tú tienes que decir, no fumo, no soy un fumador. Y claro, porque al final, ¿no? Y volvemos al tema de las palabras importan, las palabras cuentan, ¿no? Es muy importante el vocabulario y la manera en la que tú lo usas para desarrollar y para contar tu historia. Y creo que, pues es eso, cuando tú te haces el tiempo de introspeccionar, de revisar qué has hecho bien y qué no has hecho bien, pero sobre todo quieres saber hacia dónde vas, creo que es fácil darle una narrativa a tu trayectoria. A veces nosotros en la narrativa no tenemos toda la historia contada correctamente y es como no tener todos los ingredientes completos. Entonces, ¿cómo quieres sacar algo? Es eso, de reconocer en nuestro caso todos los factores necesarios que después te den la oportunidad de que nuestro storytelling también se refleje como quisiéramos que se proyecte, ¿no? Claro, claro, o reconocerlo, ¿no? Yo creo que también para mí fue muy importante que me hubieran corrido porque jamás nunca nadie me había corrido de ningún lado, pero entender esa postura y justo crear la narrativa de decir, ah, pues, o sea, obviamente al principio yo decía, no, pero ¿qué hicieron? Y ahora con el tiempo me doy cuenta como, no, estoy segura que alguien se dio cuenta que yo no servía para ese trabajo y dijeron, hay que dejarla ir y está bien. Porque a partir de ese momento yo también empecé a emprender, empecé a desarrollarme más, pues sí, como desde mi propia narrativa, ¿sabes? Como empezar a tomar esta conciencia de decir, ok, ya hice lo que pensé que me iba a hacer feliz, porque yo pensé que me iba a hacer hacer feliz tener cierta seguridad económica y financiera, y a lo mejor no, ¿no? A lo mejor mi camino, no digo a lo mejor, mi camino siempre ha sido el de la creatividad, ¿no? Entonces, pues aquí es en donde estoy. Contar, como que cambiar esto de la narrativa ayuda mucho a cambiar el enfoque del mismo hecho, ¿no? Sí. Pero digamos que desde un punto donde hay aprendizaje, donde hay como un poco más, incluso de cariño a uno mismo, porque ahí me hablabas de... Autocuidado. Exactamente, o sea, ¿cómo le hablarías a un amigo? Debería ser cómo te hablas tú todo el tiempo. A veces le das al amigo los mejores consejos, pero cuando se trata de ti, eres como tú lo hiciste mal, no, y acá. ¿Por qué quiero llegar acá? Porque cuando te tratas así como autoflagelándote, caemos en este punto del síndrome del impostor. Justo, sí. Háblame un poquito de esto. Pues es que mira, yo creo que ahí en ese artículo hago como la referencia también, hago justo el link, ¿no? Que tiene que ver desde mi perspectiva este problema de que no nos hacemos dueños de nuestra narrativa con un síndrome de impostora, porque hay un libro que es de una señorita que se llama Kadoche y no me acuerdo el nombre de la otra, pero es un libro chiquitito, lo recomiendo, es increíble, porque en ese libro justo te explican que en realidad el síndrome del impostor
se tendría que llamar el síndrome de la impostora, ¿no? Porque sistemáticamente somos las mujeres las que se nos ha enseñado a, pues como a percibirnos menos de lo que somos, ¿no? Inclusive, o sea, a mí lo que me impresionó es que hay prueba biológica, científica, de que nuestro cerebro hasta tiene una parte donde estamos ya decodificando. Cada vez que alguien te da la información de, a ver, tú eres capaz de hacer esto y esto y esto, tú solita te das menos capacidades. Hay un chorro de estudios, ¿no? En donde, por ejemplo, hay un estudio de una profesora que citan ahí en el libro, donde a ella le preguntan cómo se percibe. Y ella es de las profesoras más exitosas, es guapísima, madre de familia, etcétera. Y ella se percibe como una loser. Sí. Y entonces, justo, ¿no? Como para mí ese es un tema que también me hace reflexionar e intento mucho hablar con mis amigas al respecto, ¿no? Porque a todas nos pasa que nos hacemos chiquitas, ¿no? En lugar de decir, no, a ver, puedo producir tantos eventos, he hecho tal, 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 al contrario, decimos, produje a través de un equipo, no, cuando, a ver, no, tú hiciste la dirección, tú eras directora de producción, dilo, ¿no? Y creo, o sea, que también mucho de lo que nos pasa, o por lo menos a mí me pasaba, es que, no, y me sigue pasando, o sea, intento un poco como, cada vez que me doy cuenta que estoy pensando así, intento ahí como parar el pensamiento, pero creo que también hay algo que es la autoexigencia, ¿no? O sea, todo el mundo quiere a la mujer guapa, exitosa, adinerada, taca, taca, ta, y no, o sea, en realidad esos roles son totalmente insostenibles. ¿Cómo en tu experiencia personal estás o has superado el síndrome del impostor? Pues mira, yo creo mucho en los métodos y en los sistemas, Yeah. ¿no? Entonces creo que es normal, ¿no? Que a todas y a todos nos pase que nos sentimos menos de lo que somos, porque evidentemente uno no despierta haciendo un solecito todos los días. Uh-huh. Y a mí algo que me gusta es mantener mi rutina y la disciplina, ¿no? Hay ciertas cosas con las que definitivamente para mí no son intercambiables en el día, ¿no? Yeah. Por ejemplo, todos los días intento tener unos minutos para leer, así sea 1 o 2 hojas, leo, ¿no? Le dedico un par de tiempo a lo mejor a un audiobook o a un podcast, algo que a mí me sume. Soy alguien a quien le gusta mucho como las bebidas calientes, entonces ya sea un hot chocolate o un té matcha o una sopita de verduras, ¿no? Como que siempre intento tener puntos de conexión conmigo misma. Okay. Y creo que a mí eso es algo que me ha servido todo este tiempo porque son prácticas en donde todo el tiempo me estoy recordando quién soy, qué soy y por qué estoy haciendo las cosas. ¿No? Creo que en el autocuidado hay mucho espacio y mucho arte para explorar, porque sobre todo en ese espacio es donde tú puedes reconectar contigo, tu esencia, con tus pensamientos y sobre todo te puedes dar cuenta te puedes tomar el tiempo de observar tus pensamientos. Uh-huh. Yo siempre que tengo un juicio me pregunto, ¿de dónde viene esa voz? ¿Quién es esa voz? ¿Soy yo? ¿O es mi mamá? ¿O es mi esposo? ¿O es la señora criticona? Porque parecía que no, pero hay voces de nuestras vecinas de la infancia que están ahí Totalmente. clavados en nuestro cerebro. Entonces siempre me pregunto, ¿de dónde viene esa voz? ¿Esa voz es mía? Y cuando empiezo a examinar, casi siempre hay voces, ¿no? La voz que dice, no puedes, te estás saturando, ¿por qué dijiste esto? Y que estoy dándole vuelta, me doy cuenta que esa voz no es mía, que esa voz es de alguien más. Porque mi voz, intento cultivar que sea una voz compasiva, intento cultivar que sea una voz alivianada, ¿no? Yo sinceramente creo que me gusta mucho hablar y la cago todo el tiempo. De verdad me equivoco todo el tiempo. Soy la típica que llega y le dice a alguien en un funeral,
felicidades. No. Sí, sí, pero, ¿sabes? Conciliarme con esa parte, entender también quién soy, ha sido un entender y aprender a decir, ay, lo siento mucho, me equivoqué, perdón, perdón, perdón. Y darme cuenta que no pasa nada, que cuando te equivocas, uno siempre puede pedir una disculpa y no pasa nada. Y entonces creo que, Autocompasivo contigo. claro, no hay que aprender a ser autocompasivo, hay que aprender a ser reflexivo, ¿no? Pero sobre todo hay que tomarse el tiempo de pasar tiempo con uno mismo. Y yo creo que en la migración uno pasa mucho tiempo sola y yo siempre digo, aprende a crear una voz en donde tú te caigas bien a ti misma. Que cuando tú te escuches o te cagues de la risa o que digas, sí es cierto, me puedo alivianar y todo va a estar bien, sí es cierto, esto no lo puedo controlar, así que hasta aquí paro este tren de pensamiento. O tú puedes decidir ser tu peor enemiga, ¿no? Pero, o sea, para mí la importancia es aprenderte a conocerte a ti misma y desarrollar las herramientas que a ti te hagan conectar contigo misma. Como te decía, a mí me gusta tomarme un cafecito caliente y darme 5 minutos en silencio y decir, ok, este es mi día hoy, va a salir bien, taca, taca, taca. Pero a lo mejor no, a lo mejor tú eres alguien fit y correr te hace sentido y correr te hace tener esos 20 minutos contigo mismo. A lo mejor eres alguien mindfulness o a lo mejor te gusta cocinar y entonces estar 40 minutos en la cocina para ti es eso. Pero tener un momento de conexión contigo mismo para mí es fundamental en un desarrollo de un storytelling. Hoy en día tenemos plataformas como LinkedIn, Instagram, TikTok, newsletters y podcasts. Ajá. ¿Qué herramienta recomiendas para empezar a construir y compartir la narrativa personal y profesional? Pues mira, yo creo que yo te voy a recomendar las técnicas o a lo mejor las plataformas que a mí me sirvieron, ¿no? Pues yo creo que de verdad ahora con el Internet, alguien que quiere aprender algo se queda sin aprenderlo porque no quiere, porque no lo googlea, porque no busca en YouTube. Creo que absolutamente todo se puede aprender a través del Internet. Hay cursos gratuitos, hay cursos en LinkedIn. LinkedIn debería estarme patrocinando en este momento, by the way. Si me estás escuchando, LinkedIn. Porque cuando pagas la cuenta premium, justo tienes unos cursos ahí para aprender a desarrollar tu storytelling, ¿no? Por ejemplo, te explican, ¿no? Si fuiste mamá y a lo mejor tuviste un career break de 3, 4 años, pues tú en tu cabeza dices, oh my God, ¿quién me va a contratar? Sí. Y en LinkedIn te explican, no, en esos 3, 4 años seguro también hiciste cosas como la logística familiar, o a lo mejor le vendías flores a tus vecinos, eso lo puedes poner, o a lo mejor no hiciste nada más que criar a tus criaturas, que eso ya es suficiente. Puedes poner ahí, tuviste un career break de tanto tiempo, ¿no? O por ejemplo, yo que soy consultant, ese es un challenge que tengo muy, o sea, como que siempre estoy ahí como de, ay, ¿cómo puedo hacerle aquí? Hay talleres, hay cursos para que puedas ahí poner que mientras estás haciendo una cosa, estás haciendo otras cosas. Puedes subir videos, puedes subir fotos, ¿no? Eso es como por la parte técnica de una plataforma en específico. Yo la verdad también creo que algo que a mí me sirvió y me sirve es mantenerme en contacto con gente de la industria, o sea, hacer networking. Totalmente. Networking aquí en China es networking, ¿no? Entonces, sal, despabilate, ve a conocer gente. Si a lo mejor no te sientes seguro, segura de explicar o de decir lo que, todo lo de lo que eres capaz de hacer, entonces, pues hay de dos sopas. Puedes ir con un terapeuta y hablar acerca de tus inseguridades y entender por qué y de dónde vienen esos miedos. O si el tema es el inglés, puedes ir con un maestro y decirle, a ver, teacher, este es mi speech, please, ayúdame con toda la pronunciación, ¿no? Pero eso se resume en algo que es pedir ayuda. Aprende a pedir ayuda. Aprende a decir, no sé cómo hacer o no sé cómo conectar con esta persona, pero hazlo.
Yo acá he conocido una cantidad de personas que te juro que digo, es que este caso es para la Rosa de Guadalupe, pero de éxito, ¿no? Porque hay gente que dices, eh, trabajaba en las noches en un hotel y en las mañanas en una frutería y verdulería y en las tardes era actor y Amazon le dio el sponsor, ¿no? Y le dio el sponsor no nada más por sus trabajos y su bonita cara, se lo dio porque sabía que era alguien que trabajaba. Entonces, volvemos al básico, ¿no? Cuando tú sabes y puedes demostrarle a la gente que eres trabajador, trabajadora, que eres alguien que aprende, pero que además alguien valioso, que además tienes buena actitud, que bueno, yo creo que la buena actitud debería ser un super skill, porque, oye, nadie quiere trabajar con alguien jetón, sinceramente, ¿no? Todos queremos trabajar con gente linda, ¿no? Bueno, eso aprende a decirlo, explicarlo, a contagiarlo, es el también aprender a saber a quién escuchar y a quién mutear, ¿no? Hay veces que quieres mucho a tus amigos o a tus amigas, pero a veces lo que te dicen no es exactamente lo que tú necesitas escuchar. Y yo he aprendido a no escuchar voces con miedo. Espero que todas mis amigas y amigos estén escuchando este podcast y tienen que saberlo ahora, ¿no? Cuando yo escucho que alguien me empieza a decir, ay, pero ten cuidado, ay, pero, o empiezo a escuchar como esa voz de miedo, yo te juro que ahí empiezo a pensar, este, voy a ir a comprar la cena y luego no sé qué, la. ¿Por qué? No porque no quiero escuchar sus miedos, sino porque soy alguien que a veces me paso de empática y entonces luego me como los miedos de las otras personas y me doy cuenta que sus miedos se terminan convirtiendo en los míos. Y creo que aquí en Irlanda pasa mucho en que se empieza a escuchar esta voz. No, nunca nadie te va a dar el sponsor, no, acá siempre te van a maltratar. Y entonces uno se termina creyendo las verdades y los miedos de otras personas como propios cuando no lo son. Y entonces creo que también es muy importante saber a quién sí escuchar, a quién no. Una vez una amiga que se llama Cari me dijo algo así como, aprende a contarle a tus sueños a gente que pueda soñar como tú, porque la gente que sueña como tú va a tirar la piedra exactamente igual de alto que tú, pero alguien que no sueña te va a parar la piedra en China, en rápido, ¿no? Y eso es algo que he aprendido como durante la vida y el trayecto del emprendimiento. Ujú. Sí es cierto, no todo el mundo está para escuchar tus sueños, no todo el mundo está para escuchar tus anhelos y está bien, pero uno tiene que aprender a mutear las voces de miedo. Para quienes nos escuchan o quizás se sienten en este momento un poco bloqueadas con contar esa historia, ¿qué pasos sencillos recomendarías como para comenzar a usar el storytelling como herramienta de resiliencia y empoderamiento? Yo creo que lo primero sería eh, hacer una lista en donde tú veas, o sea, tú literalmente con tus hermosos ojitos, veas todo lo que has hecho, ¿no? Voy a hacer el ejemplo práctico, ¿no? Una chica que en su país era contadora y vino acá a ser cleaner. Y entonces en la lista va a poner, me cambié de país, conseguí casas, resolví toda la parte gubernamental, conseguí un trabajo, soy cleaner, tengo amigos, ya fui a visitar 3, 4 países. Y tú le vas a preguntar, ok, ¿y qué es de aquí lo que más te pesa? Que soy cleaner. Ok, eres cleaner. Pero mientras eres cleaner, hiciste 11, 12 cosas más que en tu país jamás te atreviste a hacer. Porque siempre le damos el peso a una cosita, ¿no? Siempre vemos lo malo en lugar de ver las 10,000 cosas buenas que hicimos o las 10,000 bendiciones que tenemos. Yo creo que escribir, literalmente escribir lo que tienes ahorita, en este momento, tu presente, comparado con tu pasado, ahí tú visualmente vas a ver tu balanza. A mí me pasó que cuando me vine para acá, los primeros 6, 8 meses no me gustó Irlanda y la primera vez que fui a México
me di cuenta que todo, absolutamente todo, seguía igual. O sea, que México no cambió nada en 8 o 9 meses. Y para mí eso fue como algo súper revelador. Ahora lo pienso y te lo cuento y me da risa porque digo, obviamente mis amigos no iban a cambiar en 8 o 9 meses, pero en mi cabeza yo pensaba que sí, porque yo había cambiado muchísimo. Yo era otra persona. Y entonces creo que también aprender, ahí volvemos, ¿no? Aprender a tomarte el tiempo de escribir, de revalorar, de introspeccionar, ¿no? Y de ver en dónde estás tú y dónde estabas parado, eso te puede ayudar a darle dimensión a las cosas. Pero también es lo que es, ¿no? A veces necesitas tiempo para entender la vista. Es como cuando ves una fotografía en un museo, pues si lo ves aquí así en tus ojos, con la palma así, en donde están tus pestañas, evidentemente no vas a entender nada. A veces las piezas necesitas verlas con distancia, dar 10 pasitos atrás para poder entender todo el landscape. Así es casi siempre con todo en la vida. Hay que darse el tiempo para entender los procesos. Qué bonito ese consejo que nos das, Elizabeth. Mm. Pues Eli hace talleres, ¿no? Ujú. Para justamente hablando de este tema, justamente hablando de, enfocado también a migrantes. Sí. Cuéntanos un poquito de tus actividades y de qué nuevas actividades estás trabajando quizá y pues si tienes tus redes sociales para que también algunas personas interesadas estén atentas a tus talleres. Súper sí. Pues mira, este espacio se llama Caminando se resuelve. El nombre lo recibí en un sueño, literal. Había estado piense y piense y piense en cómo quería llamar este proyecto, porque este proyecto tiene muchas bajadas que la vida no me ha dado para... Ah, bueno, Ay, no, lo no te moví, preocupes. perdón. La vida no me ha dado el tiempo suficiente para desarrollarlas, pero se llama Caminando se resuelve porque algo que yo aprendí acá en Irlanda fue a caminar, ¿no? Tú lo sabes, acá se hace todo caminando. Y aprendí y entendí que en esas caminatas yo entrenaba mi voz conmigo misma para aprender a ser más resiliente, a ser más amorosa, más compasiva conmigo. Y entonces dije, si este espacio va a tener un nombre, quiero que sea en español. También creo que para mí el español es parte de mi identidad, sí o sí. Quiero seguir leyendo en español. Y en este espacio justo hacemos un poco de todo. Escribimos, leemos. El arte es el pretexto, pero a través de diferentes workshops vamos tocando diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, el 14 de febrero trabajamos el topic era el autocuidado, ¿no? Porque siempre San Valentín es como de, ay, sí, tú y tu amorcito. Sí, pero también antes de yo y mi amorcito, yo de qué manera me cuido como migrante, ¿no? En diciembre hicimos un workshop con una amiga que es psicóloga que se llama Ana Belén. Hicimos uno acerca de cómo hacer tu visual board, y no nada más, todos los talleres no es nada más la técnica, ¿no? Como el pretexto del arte, sino hablamos un poco acerca de la literatura, de la técnica, acerca de la historia, del arte, pero también sobre todo intentamos conectar y crear un hilo narrativo para que todas las participantes pues se vayan desarrollando. Para mí es muy importante generar una buena experiencia. Hay muchos de los talleres los doy así como con topic mexicano, porque doy botanita mexicana, cosas con chamoy, salsitas, porque creo que las personas latinas se nos llega al corazón con el estomaguito, ¿no? Entonces, me concentro mucho en la experiencia y por supuesto que pienso que cuando se vayan de aquí tengan su pieza, ¿no? De lo que sea que vayamos a trabajar, pero que si se pueden llevar a una amiga o si se pueden llevar a un contacto. Intento llevar líderes, intento llevar directoras de equipos, directoras mujeres que sean referencia, porque creo que a veces también nos falta eso, referencias positivas.
Y entonces intento llevar gente que yo digo, ay, sí, la neta, si a mí me metieran en un taller con alguien así, diría, qué chido, y le preguntaría un chingo de cosas, ¿no? Porque es la manera en la que puedes ir sacando, pues, contactos, haciendo networking, pero bueno, básicamente de eso van los talleres. Qué interesante. Si quieres dar tu cuenta de redes sociales, también te invito a que nos... Sí, justo es así, es caminando, -c-resuelve. Pero si ustedes lo buscan como Caminando se resuelve, es la primerita y la única que encontrarán. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por esta experiencia a través tuya, digamos, que pues que no las compartes, que no las has compartido ahora, muchos de tus consejos. Te agradezco muchísimo, de verdad, una bonita charla. Bonito conocerte también como persona, qué bueno que por lo menos, o sea, una amistad más es totalmente valiosa. Y pues eso, si quieres despedirte algunas palabras más. ¿Ya? Ay, muchas gracias, Janet. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, ahí están mis redes sociales y qué bonito que tú también tienes este espacio, porque yo también creo que por algo se están dando cada vez más proyectos que tienen que ver con en torno al proceso migratorio, al duelo. Son necesarios y sobre todo estos espacios donde nos podamos sentir seguras y podamos hablar y podamos hacer nuevas amigas. Super mega like. Pues muchas gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia en este episodio de Latina Resilience. Tu voz es tu fuerza. Contar tu historia puede transformar tu vida y la de quienes te escuchan. Te espero en el próximo episodio. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.